Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos trashumantes de la historia. Somos artesanos de memorias. Está lleno de monstruos nuestro amor. Está lleno de sangre. Soy esta tierra. Soy esta gente. Soy mi memoria y soy esta historia. Toda nuestra luz de la ceniza, lágrimas de amor y de justicia. Y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Rally Barrio Nuevo. Soy esta tierra, soy esta gente, soy memoria y soy esta historia. Vamos desandando este camino. Vamos desandando el camino de la historia argentina desde los comienzos, desde el principio, y hoy nos encontramos con uno de los personajes más importantes para que este país pueda llegar a haber sido país, uno de los personajes menos reconocidos en la historiografía, aquellos que se dedicaron a generar todo un panteón de héroes, y que creo que mucho tiene que ver con su condición de haber sido una persona unida a la gente del pueblo, la gente común, al gaucho. Eh, los grandes escritores de la historia tomaron esos grandes personajes para poder generar una identidad sin vínculo con la gente de la tierra. Güemes es un caso especial porque él, si bien era de una familia muy adinerada, muy importante de la ciudad de Salta, él va a tener un vínculo fuertísimo, fuertísimo con el campesino. Y creo que ese ha sido uno de los puntos fundamentales por los cuales siempre se le ha tenido mucha resistencia a incluirlo dentro de este grupo selecto de grandes héroes de la patria. La idea desde hace, y esto lo podemos decir así, desde el retorno de la democracia, que se viene revisando todas estas situaciones eh, como una especie de revisionismo, una deconstrucción de nuestra historia a través de los años, y empezamos a incluir a personajes como Güemes. Eh, También por ese camino va el reconocimiento a mujeres argentinas, llamamos mujeres argentinas a las que vivieron en estas tierras, ¿no? Para que no nos entendamos. Y dentro de poco le vamos a ir dedicando estos vivos a ellas. No como un capítulo mujeres, no, vamos a tomar a una de ellas y vamos a hablar de ellas así como hoy vamos a hablar de Güemes. Posiblemente la semana que viene hablemos de Juana Zurduy.
pero bueno, no lo tengo totalmente definido. Bien, hoy nos va a tocar hablar de Martín Miguel de Güemes, que nace el 8 de febrero de 1785 y bueno, va a morir muy joven, 36 años apenas, el 17 de junio, luego de un episodio eh, muy triste, muy lamentable, que también va a ser un elemento de muchas controversias. Él nace en la provincia de Salta del Tucumán. En ese entonces, todavía estas tierras formaban parte del virreinato del Río de la Plata y se encuentra con la etapa final de ese momento, en la cual toda la región del noroeste, ahora vamos a ver en un mapita muy esclarecedor, eh, es una zona proveedora de manufacturas, de alimentos, de lo necesario a la región del Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, en donde se encuentran los yacimientos más importantes de plata. Y aparte es un nexo muy importante con la ciudad de Buenos Aires, porque eso le va a permitir, vamos para adelante, si no hace falta, volvemos para atrás un poquitito, y este mapa nos va a graficar un poco la situación. Estamos hablando de esta región donde nace Güemes. El vínculo que tiene con esta zona, que es una zona de plata, y este es el trayecto que realizaban hasta la ciudad de Buenos Aires, por aquí aproximadamente, para el envío a Europa de todos los productos, especialmente los metales preciosos. Y me quería detener en este mapa que lo trajimos hace un par de vivos antes, iba a decir programas, pero bueno, más o menos, eh, porque realmente nos pone en conocimiento de qué hablamos cuando hablamos de las provincias unidas del Río de la Plata. Y acá en este mapa nos va a marcar, bueno, la zona del noroeste, Salta del Tucumán, ¿sí? La región de Cuyo, Mendoza, San Juan, La Rioja, la provincia de Córdoba, acá la marcamos especialmente porque durante un tiempo va a pertenecer a los naranjas, por decirlo de alguna manera, como lo tenemos acá, que sería la Liga de los Pueblos Libres Federales, y a veces va a integrar el resto, digamos, de los azules. Esto no tiene nada que ver el color con la época, pero va a estar fluctuando entre los dos ejes. Como dijimos recién, toda la zona litoral que abarca la banda oriental, todo lo que es la Mesopotamia argentina, más Santa Fe, y Buenos Aires, y esto es muy importante, es hasta la altura del río Salado. Del río Salado hacia abajo, todavía la presencia del hombre blanco no va a estar presente, sino que es todavía territorio de pueblos originarios, como la zona de Chaco y Formosa. Eso va a llevar un tiempo, entre comillas, gracias a Roca. ¿Sí? Bueno, vuelvo un cachitito para atrás y ponemos música y miren este cuadrito. Tu amor está lleno de sangre. Soy esta tierra, Acá está Brenda saludándote. Hola Brenda. soy mi memoria. Hablar de tierra, de memoria, de nacionalidad, también es algo controvertido para la época, porque todavía, y como lo vimos en el mapita de recién, no hay una conciencia de pertenecer a un lugar modo nación, modo patria. De hecho, la palabra independencia se está como reformulando, viendo a ver si lo que significa hoy independencia es lo mismo de 1810. Y realmente la idea que todos tenemos es que no era lo mismo, sino que era más que nada buscar la autonomía. Y en esta región se da la particularidad de que la nacionalidad se va a producir después de sucedidos los hechos revolucionarios. Una vez que se declara la independencia, se empieza a construir la nacionalidad, cosa que en otros pueblos de cualquier lugar del mundo fue inverso. De hecho, el caso judío, que hoy espero que lo hayan visto, el pequeñito homenaje a la memoria que debemos tener y la justicia, eh, ellos constituyeron una nación que después el Estado se conforma muchísimos y hasta le digo un par de miles de años después. En este lugar no, en este lugar es diferente. Entonces tenemos que empezar a pensar un poquito que nacionalidad significa la pertenencia a la tierra y formar parte de un grupo, del grupo que vive en ese lugar. Muchas veces es por negocios comerciales, otras veces por haber nacido en el lugar, otras veces por estar conviviendo en la misma zona. Pero
esa conciencia de todo el país todavía no la encontramos. Estamos hablando de fines de los 1700 y a punto de ingresar el periodo revolucionario. Él va a participar en la guerra por la independencia, va a ser fundamental su actuación, especialmente eh, impulsado o guiado por San Martín. En un ratito lo vamos a charlar ese tema, pero su rol es fundamental para que se pueda lograr la independencia de estas tierras. Y bueno, prócer gaucho, ya lo habíamos dicho, hace referencia a que es una persona muy vinculada a la gente de la tierra. Vamos a hablar un poquito y te pido que te vayas quedando acá y bueno, vamos a hacer este recorrido, ¿sí? Eh, Confieso que no te hice mucho caso en poner simple, simplemente quería que tuviéramos visualmente a medida que vayamos recorriendo. La formación de Martín, como dijimos, formaba parte de una familia acomodada, terrateniente, burguesa, de la ciudad de Salta. El padre era funcionario, se ocupaba de toda la parte contable del Cabildo de Salta, Salta de Tucumán, y empieza a iniciar el hijo en todo ese tipo de conocimientos. Según las historias cuentan, a Güemes no le interesaba para nada, sino que lo que a él le gustaba es estar con amigos en el campo, corriendo y fundamentalmente andando a caballo. Tal es así que, bueno, hay quienes dicen que sigue a los genes de su abuelo, que había sido un militar. Y en cuanto a la formación militar, va a comenzar a los 14 años. Él va a ingresar en una especie de escuadra que se encontraba en el norte, vinculada a las fuerzas de Buenos Aires que se encontraban patrullando por distintos lugares del territorio. Y lo va a encontrar en Buenos Aires en el momento de las invasiones inglesas, en 1806. Tengamos en cuenta que él tiene 19 años y está a cargo de un grupo de húsares. Los húsares estaban bajo el mando de Pueyrredón. A caballo, él tenía, bueno, altas dotes del manejo de este animal, y se produce un episodio muy particular, que es un asalto a un barco a caballo. Y eso en la historia en general, no se conoce. Es decir, ¿cómo vas a lograr tomar un barco a caballo? Eso se dio por la particularidad que en un momento se produce una bajante muy importante en el Río de la Plata, queda encallado el buque Justin, no, Justín, y se envía a Güemes a caballo una más que resonante victoria, un hecho muy particular y muy raro, y la verdad que eh, no, voy a decir en serio, en mi formación de profesorado no tuvimos este tipo de datos. Yo me entero mucho después por buscar, ¿sí? Por esas cosas que uno se pone a leer, y realmente fue algo muy particular, y eso le va a dar a él un renombre y muy importante porque se animó. A ver, el barco está encallado, pero el fondo del río es muy... te unís, alguien se habrá metido en un río alguna vez, van a darse cuenta que es un hecho muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, él tuvo esa valentía de poder hacerlo. Piensen que adentro del barco había ingleses, y no es que estaba el barquito solo ahí. Bien, dado ese episodio, lo envían al norte y le ordenan conformar una partida de observación ya en 1810 en la localidad de Humahuaca. Esto va a ser muy importante para cortar las comunicaciones entre el Alto Perú, en la zona de Bolivia actual, en la cual se encontraba el foco más importante de resistencia de los españoles. Tengan en cuenta que la guerra por la independencia en toda Sudamérica termina en 1824, la batalla de Ayacucho, aunque en realidad, bueno, fue un paseo, eh, en 1824. Es decir, pasaron de 1810 14 años de guerra en el cual en ese lugar era el foco militar más importante de los realistas. Bueno, el ubicado en Humahuaca es fundamental para interceptar un cargamento de armas y de cartas y de instrucciones que se dirigían a la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba había una resistencia importante a lo que había sucedido en Buenos Aires en mayo de 1810, fundamentalmente bajo digamos, la influencia de Liniers. Liniers había sido en las invasiones inglesas el héroe, pero en el momento de la revolución él fue totalmente opuesto a Moreno, Castelli y los demás revolucionarios, que de hecho ellos envían una parte del ejército, Castelli principalmente había sido el jefe de esa misión,
y Liniers termina siendo fusilado. Bueno, quien intercepta ese cargamento que era fundamental para la resistencia realista en Córdoba fue Güemes en la localidad de Humahuaca. Eso va a ser fundamental y muy importante para la continuidad de lo que va a ser luego la guerra por la independencia. Al poco tiempo, este ejército del norte, comandado por Castelli y Balcarce, que venía desde la provincia de Córdoba, va a contar con los servicios de esta partida de observación, en la cual Güemes va a sumar a adherentes de toda la provincia de Jujuy, de Tarija, de Jauja, todas zonas, digamos, del sur de Bolivia actual. Van a sufrir una derrota en Cotagaita. Se dice que el gran problema de esa batalla, que duró unas 4 horas según los registros, es porque se quedaron sin municiones. El ejército o la tropa revolucionaria se queda sin armas, sin manera de seguir continuando la lucha y debe retroceder hasta un lugar, que es el paraje de Suipacha, que es en un río, en la localidad se llama Nazareno, cuidado con el agua, en la cual entre Balcarce y Güemes idean, digamos, una estrategia de guerra muy interesante. Ellos se encontraban de un lado del río, del otro estaban los españoles, muy confiados, y lo que se decide fue poner como cebo a este grupo comandado por Martín, y ocultos entre las quebradas estaba el resto del ejército del norte con Balcarce, esperando a que, una vez que las tropas españolas cruzaran el río, ellos pudieran tomarlo por asalto rodeándolos, y de esa manera pudieron lograr la victoria de Suipacha. La victoria de Suipacha, acá hago un paréntesis, no sé si recuerdan la semana pasada, cuando hablamos de morenistas y saavedristas, fue el primer éxito importante, digamos, en la campaña revolucionaria. Entonces se celebró muy, muy fuertemente aquí en Buenos Aires, en las cuales a Saavedra le dieron honores de más, ¿sí? Y digamos, en lo íntimo, pero con proyección hacia el exterior, una idea de empezar a constituirlo o generar el pensamiento de que iba a ser un nuevo emperador, problemas con Moreno, supresión de honores, Moreno ya sabemos lo que sucedió luego en alta mar, eh, y, y lo importante de esto es destacar que fue la primera victoria fundamental para la independencia llevada adelante por Güemes y Balcarce, pero la idea de Güemes de participar en esta batalla de esa manera fue fundamental. Y acá surge un problema, y un problema que se va a repetir durante toda la vida de Güemes a partir de ese instante. Empezamos a ver que él empieza a ganarse muchos adeptos, muchos seguidores, y estas cosas de obtener muchos seguidores en el interior generaba un fuerte rechazo en Buenos Aires. Buenos Aires, que pretendía manejar por ella la situación de la independencia, tenía serios problemas con los líderes locales. Debemos recordar a Artigas en la zona del litoral con la formación de la Liga de los Pueblos Libres, con un proyecto alternativo, un proyecto sumamente federal, muy distinto al centralismo de Buenos Aires. Bueno, el temor y latente, y lo vamos a ver durante todo el resto de su vida, es: cuidado, Güemes se está convirtiendo en otro Artigas y Buenos Aires no va a permitirlo. Y en este momento, luego de la batalla de Suipacha, Güemes reclama y dice: sigámoslo. Es decir, podemos vencerlo, vamos, ¿por qué no vamos a quedar acá? Balcarce y por orden de Buenos Aires deciden quedarse en Jujuy. Se produce un altercado, con lo cual Güemes es sancionado. Güemes es sancionado y es expulsado del ejército. Estamos hablando de fines de 1810. La batalla de Suipacha fue a principios de noviembre. Es decir, la independencia o este proceso revolucionario recién estaba empezando, y acá surgía otro problema interno en la región del norte. Es expulsado del ejército Güemes. El ejército del norte intenta rearmarse como para avanzar de una manera mucho más, según los porteños, más ordenada y más consolidada, pero sufren una derrota terrible en 1811 en la batalla de Huaki. La batalla de Huaki, bueno, en la cual Güemes no participa, es la que va a determinar que Pueyrredón, que en ese momento se encontraba como jefe del ejército, deba volver a Buenos Aires y es reemplazado por Belgrano.
Belgrano acá enlazamos de cuando hablamos de Manuel, eh, en la cual va a llegar a la ciudad de Jujuy y va a empezar a organizar lo que fue el éxodo jujeño, que el cual no había muchas opciones. Bueno, vamos a leer, vamos a leer un poco. Bueno, te voy a pedir así que, bueno, más o menos yo te voy marcando. Bueno, vamos por acá. Belgrano había concretado el éxodo jujeño. Creo que voy a bajar un poquitito el sonido de la canción de Radio Barrio Nuevo, que es hermosísima. Se los recomiendo. Un santiagueño, ¿sí? Muy importante, joven, del folclore nacional. Bueno, Belgrano va a concretar el éxodo jujeño. Va a obtener las victorias en Tucumán y Salta. Y acá hay una particularidad importante. Eh, Así como en su momento, en 1811, fines de 1810 en realidad, Güemes es retirado o expulsado del ejército, fue reincorporado, pero no va a participar en estas batallas por un tema, digamos, bastante controvertido y que dentro de la historiografía se discute mucho, que es que Belgrano y Güemes no tenían una buena relación. Esto surge porque hay registros no extremadamente confirmados, pero podríamos decir que sucedió, en los cuales Güemes, joven, estaba en amores con la esposa de un militar importante, de un alto mando del ejército, lo cual era imperdonable. Se dice que ya estaban como separados, de hecho, pero todos sabemos muy bien que el tema de la posesión de la mujer hasta no hace mucho tiempo era algo común. Entonces consideraba que esta joven era propiedad de un comandante eh, que estaba saliendo con Güemes, estaba teniendo un amorío. Güemes tenía esa fama como gran parte de los caudillos del interior, en lo cual ellos participaban de fiestas nocturnas, celebraciones, alcohol, mujeres, era algo habitual. Recordemos, Belgrano era totalmente opuesto a esta manera de proceder. Entonces, a modo de ejemplificar las cosas, lo envía a Santiago del Estero, desde Tucumán a Santiago del Estero. Dice la historia que Belgrano se entera que la mujer se va siguiéndolo hasta Santiago y deciden tomar a la mujer que regrese al norte y a Güemes lo mandan a Buenos Aires. Para que tengan una idea, puede llegar a tardar mes y medio en viajar, no es como ir de acá a San Clemente, sí, es terrible en lo que es el camino. Pero bueno, la historia dice que fue así. eh, Difícil de ver en esto una enemistad entre Belgrano y Güemes, pero sí lo que tenemos conocimiento que las maneras de proceder de ambos no eran similares. Sí los unía la idea de libertad, la idea de unidad. Así que bueno, dado este episodio, justamente el principal referente de Salta no participa en la batalla de Salta, que fue una de las más importantes de nuestra historia del Ejército del Norte. Hacia 1813 la situación era crítica del norte, porque recordemos, luego de estas batallas, Belgrano continúa su camino hacia el Alto Perú, pero sufre duras derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. Ahí los realistas van otra vez a avanzar. Para que tengan una idea, las avanzadas españolas en el norte fueron, según diferentes autores, entre 7 y 9. Ustedes traten de hacerse una idea. En el lapso de entre 1800, fines de 1810, 1811, hasta 1824, vamos a regalarle 12, 13 años, hubieron 9 invasiones en esa zona. Invasiones, se repele, de nuevo se invade, se los vuelve a expulsar. Ustedes imagínense vivir en ese momento. Imagínense ahora siendo invadidos, siendo controlados por un ejército, en un momento con el éxodo jujeño teniendo que abandonar todo e irse, volver a las tierras y nuevamente los españoles avanzan. Difícil, muy complicado. Pensémoslo en sentido humano. No estoy hablando acá ni de política nacional ni nada importante. Ustedes háganse la idea lo difícil que es poder seguir apoyando la causa revolucionaria. Sin embargo, estos grandes líderes como Belgrano, como Güemes y como va a ser San Martín, logran amalgamar todas esas intenciones y logran transmitírselos al pueblo.
Y eso va a ser lo que va a sostener que durante tanto tiempo se pueda avanzar en el tema de la independencia. Eh, es algo que a veces, reflexionándolo, lo podemos hacer y vamos a poder tomar otra dimensión de las cosas. La vida no era nada sencilla en ese entonces, era bastante compleja. Bien, su vínculo con San Martín. Dice, bueno, dice no, la historia está clara, que se encuentra con San Martín en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson en Buenos Aires, en los cuales va a tener grandes conversaciones, recordemos los orígenes, si se quieren, aristocráticos casi, de la burguesía aristocrática de Güemes, en la cual le permite tener esa posibilidad de asistir a estas tertulias en las cuales se tejen eh, grandes acciones para lo que va a venir. Bueno, ahí se habla de que con San Martín tuvieron charlas importantes en cuanto a cuál era el ideal de San Martín, y cuando San Martín se hace cargo del ejército del norte, reemplazando a Belgrano, eh, es como que estaba acordado que Güemes iba a volver otra vez al ejército del norte. Así es como va a retornar y va a ser un eslabón fundamental en el plan de independencia continental de San Martín. ¿De qué manera? A través de su grupo, de los gauchos de Güemes, de la guerra de recursos que va a empezar a organizar en todo el norte, va a establecer una barrera de contención ante el avance de los españoles, mientras San Martín avanzaba a través de la cordillera de los Andes, Chile, y por mar hasta Lima. Y actuar modo de pinza, vamos a mostrar el mapita, no hay problema, esto es en vivo, una más, ahí estamos, epa, epa, ahí está. La idea de San Martín es contención con Güemes y sus gauchos, y San Martín, Mendoza, ¿sí? En Cuyo, cruza los Andes, toma Santiago de Chile y avanza por mar a Lima, Perú. Y desde allá el avance va a ser así, en modo de pinzas y rodear el centro del poderío español que se encontraba en esta región. Es importante manejar el tema de los mapas para saber que este tapón que va a formar Güemes y sus gauchos es fundamental. Ustedes piensen, esta región cayendo se avanza directamente hasta Buenos Aires. Aquí, que se encontraba el Estado Federal de los Pueblos Libres, habría que ver cuál era la reacción, pero el ingreso de las tropas españolas era muy importante. Recordemos también que de esta zona los portugueses venían presionando. Los frentes en ese entonces eran muy complejos, no era nada sencillo. Entonces la misión de Güemes va a ser esencial, frenar acá, entretener, mientras San Martín realizaba su expedición. Y que acá es donde vamos a toparnos con la enorme grandeza del Libertador, que bueno, ya no falta tanto que vamos a tener un especial ahora en agosto. Acá Janina dice, tuvo ideas con San Martín y concordaron en que él vaya a la cordillera de los Andes, que es lo que recién decías vos, Claro. y que San Martín y él tenían los mismos ideales, no como los porteños. Bueno, es lo que más o menos estábamos hablando levemente y ahora lo vamos a ver mucho más profundo. Esta cuestión que todo el tiempo nos va a estar dando vueltas entre el porteñismo y la gente del interior. Y vamos a ser sensatos. Hoy en día sucede lo mismo. Pongámoslo a pensar y vamos a ver que en Buenos Aires es como que cuando dicen que atiende Dios y demás, ahora, bueno, no sé, porque el problema del foco que tenemos hoy con la pandemia está en Buenos Aires, pero digamos ahí es donde se van a entretejer todas estas cuestiones y tanto el interior como el litoral, una vez, algún día vamos a hablar más en detalle de estos tres polos, ¿sí? Que son casi tres países, son de estas regiones que se van a enfrentar y sí, por supuesto, van a ver ahora enseguidita nomás, creo que en la próxima placa, cómo la cuestión de los temores de Buenos Aires y estas cuestiones de resolver todo, dividiendo para reinar, va a ser clara, va a ser fundamental. En unos años que lo vamos a ver, va a separar Salta de Tucumán, es limitar el poder. Repito, el problema de Buenos Aires era el temor que le tenían a Güemes de que se constituya en un nuevo Artigas. Y ahí sí, Buenos Aires se queda sin nada y pierde toda su posibilidad. Más allá de que tiene el poder económico. ¿Por qué? Porque es, digamos,
está en el medio de toda la actividad comercial de Sudamérica con Europa. Gracias, porque y estamos totalmente de acuerdo. ¿Quién era? Janina de Mar de Ajó. Janina. Eh, no sé si te conozco. Un beso grande. Gracias, gracias. Acá Vero también aporta, dice, eso mismo quería acotar, continúa a través del tiempo hasta hoy. Esta cuestión poco federal no se logra aún. Exactamente, exactamente. Bueno, bien, bien. No los puedo ver porque si no, no se lee. Por eso te... Por eso tiene Gracias, Ceci. locutora. Acá dice, me llamo Lara y tengo 9 años. Mi mamá es Janina y me Ah, unió en este vivo porque me interesa este tema. Esto es muy interesante y entretenido. Ay, Lara. qué bueno. Gracias. Te tengo que seguir. ¿Cómo Sí. hacemos? Bueno, enfoca Enfoca acá. acá, Sí, por tómate un favor. mate. Sí, dale. Escuchemos un cachitito a... Bien, ¿por qué los gauchos de Güemes? Muchas veces se los ha desprestigiado los gauchos. El tema de los gauchos es que va a reunir, digamos, su tropa, que todavía no es nada profesional ni entrenada, pero va a llegar a reunir entre 6 y 7 mil personas que forman parte de las milicias. Y digo personas, no digo soldados, porque era la gente del campo, la gente común, la gente que labraba la tierra, toma un cuchillo grande, su caballo, su protección para el tema de los montes. No sé si tienen idea del caballo que tienen esos cueros, tienen un nombre. Estoy tratando de hacer memoria, no me acuerdo exactamente cómo se llama en este momento, pero que es la protección para que no nos lastime cuando vamos andando por el monte. Entonces de ahí el tema de los gauchos de Güemes, y de ahí va a venir eh, el lema que leímos al principio. Vamos a leer al final, que no se los voy a adelantar porque si no me queman todo. Comienza la guerra gaucha. La guerra gaucha, bajo las ideas de patria y libertad, como dijimos, de San Martín, a caballo y arma blanca. Grupos de 20 o 30 paisanos. Le dice que son retobados, que son eh, anárquicos, y que por eso Güemes los organizó en grupos chicos, 50 también. Chaparreras, dice acá la Chaparreras, familia Giustini. gracias, gracias. La verdad que es hermoso poder tener este Interactuar. intercambio. Lara dice que los realistas le tenían temor a los gauchos de Güemes. Exactamente. Justamente por esta cuestión de ser retobados, de ser anárquicos, de no saber cómo van a reaccionar. Tengamos la noción, bueno, vamos a ir porque si no vamos a hacer demasiado largo. Pero tanto acá como hablamos, en las victorias de Rosario de Lerma es el valle donde está la ciudad de Salta. Y otro lugar cercano que se llama Tuscal de Velarde, los españoles se tienen que retirar por esta cuestión de la guerra que llevaban adelante los gauchos de Güemes, sus infernales. Güemes le va a dar el nombre de infernales a su tropa, digamos, en contraposición a los angélicos, que era una tropa española. Entonces de ahí toma el nombre de ser los infernales, en lo cual nunca van a presentar una batalla eh, cara a cara, en campo abierto, pactadas si se quiere, y no. Siempre van a ser incursiones muy molestas, muy imprevistas. De repente, a la madrugada, a la mitad más de la mitad, con una guardia, aparece un grupo, ataca, se lleva las armas, y eso va desgastó tanto que debe retirarse en marzo de 1814. Lo logra con fuerzas totalmente campesinas, sin ningún tipo de preparación, con un ejército. Fijémonos, 1814, un par de años más adelante. Recuerden que en Europa habían recuperado las coronas los reyes, habían derrotado a Napoleón en Waterloo, y parte del ejército que venció a Napoleón en Waterloo vino a combatir aquí. Es decir, primero, no eran nenes improvisados, era ejército preparado, con gloria encima, eh, y creyendo y con estos que andan a caballo y con un cuchillo, como no lo... Bueno, terrible, terrible, esa dársela contra el piso, un,
uno de los jefes españoles era de la Serna. Y de la Serna dicen, no podía entender el valor de esta gente. Dice, ¿cómo? Es decir, totalmente incomprensible. Y, y realmente, ¿cómo hasta hace poco tiempo no teníamos noticias en la historia de estas cosas, salvo que empezáramos a buscar o tratar de ver publicaciones del norte? Y es lamentable, porque realmente esto te llena de esa sensación de empatía que tenemos con esta gente, realmente. Eh, y uno dice, bueno, puede haber sido bueno, no sé cómo sería, ¿no? Pero dejar afuera durante tantos años de la historia argentina a estos grupos eh, es lamentable. Bueno, tenemos más para leer. Los conflictos, y acá tomamos los que nos comentaban recién, que los conflictos con el gobierno central de Buenos Aires giraban básicamente en cuanto al temor de que se convirtiera en un nuevo Artigas. Bueno, acá el problema que hubo entre Rondó, que era el jefe del Ejército del Norte, y el Cabildo de Jujuy fue genial. Es una genialidad, porque Rondó llega al Ejército del Norte para hacerse cargo, eh, logran, porque como lo vimos recién, logran expulsar los gauchos de Güemes a los españoles. Es nombrado Rondó como nuevo director supremo y dice, bueno, voy a retroceder hasta la ciudad de Salta y como soy el nuevo gobernante y esto ya está calmado, por favor, dicho de alguna manera, correte Güemes, nos hacemos cargo nosotros. Y eso no va a suceder. Eso Güemes no lo va a permitir. Güemes, si hay algo que no tenía, y espero que no me entienda mal, no tenía ni un pelo de tonto, ni un pelo de sonso. Él tenía absolutamente clara cómo eran las cosas y él nunca iba a admitir la subordinación solamente para que alguien que no tiene ningún tipo de mérito se haga cargo de todos los honores que corresponden a otro. Realmente no puede ser. Y bueno, el Cabildo de Jujuy tampoco, porque, a ver, para que tengamos una idea, recién en este momento, miremos acá, en mayo de 1815, va a ser el primer gobernador electo de Salta. Hasta ese momento, todos los gobernantes de esa ciudad, de esa región, eran enviados por Buenos Aires. Se tomaba Salta que era como si fuera la primera hermana de Buenos Aires. Había un vínculo muy importante, porque se daba por una cuestión económica. Es decir, a Salta le iba muy bien económicamente hasta ese momento, y por lo tanto tenía grandes vínculos comerciales con Buenos Aires y de Buenos Aires hasta Europa. En mayo de 1815, por todo lo que había realizado Güemes, había sido nombrado gobernador del lugar por primera vez. Y esto le genera sarpullido a la gente de Buenos Aires. No lo pueden tolerar. Bueno, ya hablamos de las razones. Bueno, finalmente, en el puesto de Márquez en abril de 1815, Güemes va a demostrarle el valor de las tropas propias y le aplica una importante derrota al ejército del norte. Si bien es una lucha interna, es muy importante rescatar que luego de ahí van a lograr firmar un armisticio en función de la próxima declaración de la independencia que se va a dar en 1816, menos de un año después. Digo menos de un año después porque las sesiones del Congreso de Tucumán comenzaron en marzo, ¿sí? De 1816. Bueno, acá es donde los infernales van a empezar a tomar una identidad muy importante y él va a empezar con los entrenamientos y una formación militar en la cual él mismo llevaba adelante, digamos como en un primer intento de aproximarse a la profesionalización de las tropas. Obviamente que esto también genera mucha preocupación en Buenos Aires. Acá Lara cuenta que a este ejército se une Juana Zurduy. Exactamente, exactamente. Y creo que la semana que viene, como dijimos, y ahora sí, vamos con la semana que viene, hablar de Juana, que Juana es, la historia de Juana es maravillosa y no la conocemos, y no la conocemos, y eso va a servir para aproximarnos a un personaje fundamental de nuestra historia y también ubicar a las mujeres en el lugar que corresponde. Las mujeres no eran solamente una figura decorativa en la historia. Acá Lara menciona Martina Chapanay, Micaela Bastidas, Remedios del Valle y Bartolina Sisa. También que no se reconozca
a Damas, a su hermana, que también lo ayudó. Eh, sí, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Vamos a tratar de todo ese tipo de cosas. Y como les dije, no lo vamos a hacer a modo de un conjunto, vamos a hablar de cada una, porque merece cada lugar y su importancia. Así como hablamos de Güemes, vamos a hablar de ellas, ¿sí? Bueno, qué lindo. Los infernales. Claro. Este tipo de formación, en marzo de 1816, va a terminar firmando lo que se conoce como un armisticio, una paz con Rondó, que en realidad es como una rendición de Rondó y un acuerdo en el cual mucho tuvo que ver San Martín, porque San Martín tenía una urgencia muy importante que era la declaración formal de la independencia. Él no podía llevar adelante su plan continental sin tener un respaldo, sin un respaldo al menos como eh, algo claro, algo serio, que la cosa va en serio, ¿no? Como que, eh, recuerden, hasta ese momento el ex virreinato del Río de la Plata eh, decía que gobernaba mientras el rey no volviera. El rey ya había vuelto en funciones, estábamos en guerra, eh, hagámonos grandes. Ese era el planteo de San Martín. Y San Martín es quien mete la cola en esta cuestión en la que, digamos, llegan a este acuerdo en la cual Güemes va a quedar a cargo de la defensa del norte, obviamente ante un inminente avance español de la Serna, bueno, esto lo vamos a hacer un ratito, y en vistas a la necesidad de pacificar la cuestión interior frente a la declaración de la independencia. Eh, Les digo, llegó al acuerdo en la cual Rondó y el ejército del norte no se iban a inmiscuir más en Salta, y Güemes se comprometía a dar el apoyo militar en caso de ser necesario, es decir, no fue un pacto en común, fue una rendición. Bien, vamos llegando al final, porque la historia de Güemes, tan rica y tan potente y poderosa, dura 36 años nada más. Es lamentable. Eh, Recuerden, él recién se casó en 1815, como decíamos recién, tenía 30 años, tuvo 3 hijos. La esposa, y esto es característica de la época, tenía 18 años, que realmente muere después, dice muy apenado una vez que murió Martín. Bueno, acá decimos que en mayo de 1817 se logra el retiro de los españoles de Salta. La guerra de guerrillas había resultado un éxito y había sido un triunfo totalmente épico. Y acá volvemos con la gran frase, y que era la frase del momento: morir por la patria es gloria. Soy esta gente, soy memoria, soy esta historia. La canción entró justito. Bueno, acá nos encontramos con problemas. La contracara de todo esto, el éxito que venía logrando los gauchos de Güemes, expulsando una y otra vez a los españoles de Salta y del noroeste, nos va a encontrar con una crisis económica en la ciudad de Salta muy importante. Piensen, ya llevamos 6-7 años de demanda de aportes, a los cuales Güemes como gobernador a todos los ricos del lugar no les devolvía lo que entregaban a las tropas. Llega un momento que el desgaste es importante, no hay manera de producir, no hay manera de desarrollarse. A ver, hablemos de producir, es una escala muy mínima, ¿sí? Producir lo que es alimento fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, no se puede trabajar, no se puede generar recursos por esta situación de guerra, en la cual Güemes no tiene la culpa. A ver, vamos a echarle la culpa a Güemes con lo que venimos contando. Sin embargo, un sector acomodado, una élite salteña, comienza a generar conspiraciones porque la situación ya no la resistían más. Obviamente influidos por Buenos Aires, que no veían la manera de sacarse de encima a Martín, era una cosa de locos. Entonces, como decimos acá, hay una resistencia importante por parte de la clase acomodada, se empiezan a generar conspiraciones
Güemes, como decimos de nuevo, no era ningún sonso, lo repito, en lo cual él ejemplificaba fusilando a enemigos internos. Se había formado lo que se le llamaba el Partido Nuevo, porque él estaba respaldado por lo que llamaban el Partido Viejo, el Partido Tradicionalista, el tradicional en Salta. En cambio, este grupo de Patria Nueva, llamada así, tiene Mariano Benítez, lástima que se llama Mariano, a uno de sus principales traidores, y que va a ser un personaje nefasto y fundamental en lo que va a ser el final de la vida de Güemes. La provincia de Tucumán, apoyada por Buenos Aires, también se resiste, no le entrega más equipamiento, no le da provisiones para poder seguir con este trabajo. Insisto, el trabajo de Güemes en conjunto con San Martín de contener, como dijimos en el mapa, a todo el ejército realista, continuaba, seguía, era un trabajo, les repito, entre 7 y 9 invasiones realistas contuvieron, no es poco. Bueno, ante el panorama de crisis, se ve venir un nuevo avance de los españoles y que logran ocupar Salta otra vez en 1820. El panorama no era sencillo. Macacha Güemes es su hermana, que algunos la nombran como la primera gobernadora, pero se hacía cargo de lo que sucedía en Salta mientras él estaba fuera de la ciudad. Esta situación hace que Güemes decide avanzar hacia Tucumán para tratar de conseguir de una manera o de otra el apoyo necesario, que no va a tener, pero sucede que el 7 de junio se produce una emboscada nocturna en el lugar donde él vivía. Para desprestigiarlo, dicen las lenguas que estaba en la casa de una amante. Está comprobado que no fue así. Pero muchas veces tenemos que decir, dejen que hable. Cuando más hablan e inventan ese tipo de cosas, se hacen más grandes a los personajes. Bueno, de hecho, en una noche de ellas, del 7 de junio de 1821, es herido por la espalda por estos traidores y un grupo de españoles, y que bueno, durante 10 días va a estar convaleciente. Se dice que los mismos españoles le ofrecieron a modo de rendición su traslado a la ciudad de Salta para que se recupere. Él totalmente negativo a todo este tipo de propuestas, porque su lema y el de siempre y lo que nos marcó el día de hoy y en cuanto a la entrega hacia la patria es esto: morir por la patria es gloria, es lo único. Recordemos muchas veces esas frases de San Martín, eh, que hablaba de la patria y la libertad, lo demás no importaba nada. Lo vimos en una película no hace mucho, de Rodrigo de la Serna, actúa, que quedó esa frase replicando en todos, dicha magníficamente, y además era el sentimiento de la época. El sentimiento morir por la patria es la gloria. La gloria, el tema del trascender es fundamental. Eh, y Güemes eh, va a ser carne este dicho. Por lo tanto, él va a morir con gloria, va a morir por la patria. Eh, y vaya que deja una huella. Y la huella que deja es que fue un personaje central y fundamental para la independencia de esta patria. Lo uno al nivel de San Martín, al nivel de Belgrano. Es un personaje que merece de aquí en más una reivindicación total y fuerte y contundente, porque sin él, sin su actuación, sin ese legado y esa muestra de inteligencia que nos dejó en la guerra de guerrillas en el norte, algo inédito, algo que se estudia en la formación de ejércitos hasta la actualidad, es fundamental. Esperemos poder acercarnos a estos personajes de una manera mucho más importante, contundente. Y los voy a dejar acá que escuchemos esta parte de la canción, y que tengamos presente la importancia de defender ideales. Y los ideales van mucho más allá de las mezquindades individuales. Las grandes causas requieren de la unidad, requieren de los esfuerzos individuales en pos del bienestar general.
Y durante la vida tenemos esos momentos y esas necesidades de unirnos con el otro para, para lograr algo que trascienda, algo que vaya más allá. Y la construcción de una patria que todavía no era, pero que se estaba construyendo y gestando, fue posible gracias a estos personajes. Güemes para mí ocupa un lugar en el top 3 de esos personajes de estas tierras. Eh, nos vamos. Y esta gente soy mi memoria y soy esta historia. Hasta el sábado.